combate de Royal Rumble. Lo que yo creo. Todo se derrumbó. Tirar a hombres y mujeres por encima de la tercera cuerda para ganar un boleto al evento más grande del entretenimiento deportivo, en donde las entradas son sorpresas y puedes ver rivalidades, cameos y careos épicos entre dos superestrellas. Puede parecer un evento sencillo de buquear, pero con las altas expectativas del público y las predicciones de todo mundo, más fumadas que muchos piensan que pueden ocurrir, al parecer el Royal Rumble siempre tiene las dos caras de decepción y satisfacción a la vez. Sin embargo, lo difícil es hacer que el evento como tal en su totalidad sea irrelevante. Si le quitamos, por ejemplo, esos clips que mostramos al principio. Royal Rumble 2025 con simplemente 12 mujeres anunciadas, lo cual aumentaría las expectativas de sorpresas, y con poco más de 15 hombres para hacer lo mismo en la rama masculina, aunado a que esos 15 nombres serán increíblemente buenas opciones para desarrollar una gran batalla real. La vara para medir parecía que sería fácil de superar, más teniendo nombres como Roman Reigns, CM Punk, Seth Rollins, John Cena, Penta, Drew McIntyre, además de 2 combates titulares con talentazos. Bueno, empezábamos la noche con 2 muy buenas opciones para hacer un gran performance, como la número 1 y la número 2, que siempre tienen que ser buenas opciones porque cada número en un Rumble es de suma importancia. Cada número debe casi que contar algo, y Io Sky y Liv Morgan, para muchos, eran las opciones perfectas para ganar la noche, o al menos estaban en las apuestas. Además de que son las que mejor te pueden llevar una lucha larga, por lo que se anticipaban que estarían ya mínimo 1 hora dentro de este combate. Llegaba Roxanne Pérez con otra buena entrada para seguir con las mujeres ágiles y destacadas en el ring. Roxanne, que sería la MVP totalmente de este combate, haciendo alusión a su nickname de prodigio. Después llegaba Lyra Valkyria para seguir con el dinamismo que lamentablemente fue pausado por un problema con su vestuario. Chelsea Green para aportarle un poco de comedia al asunto, además de meter a las 2 campeonas midcard de cajón. Los números en el Rumble femenil fácilmente hicieron que fuera mejor en estos conceptos que en el masculino. Ya hablaremos de ello. Entra B-Fab, Ivy Nail y Zoe Stark en este inter de meter de lleno y rápidamente a 3 superestrellas que, con todo respeto, no tienen ninguna posibilidad, para hacer como un medio tiempo entre las superestrellas más over que entran y seguir enganchando al público con alguna que otra sorpresa. Lash Legend entra como una representante de NXT y limpia la casa en una gran demostración de fuerza. De hecho, la rampa está diseñada también de manera que haga lucir a los luchadores más grandes de lo que parecen. Entre el público, Lash parecía literalmente una She-Hulk entre la multitud. Llegaba Bianca Belair, quien la verdad no se sabe por qué no iniciaron aquí su rivalidad con Jade Cargill, si es que ella fue quien la golpeó. No sabemos si Jade sigue estando muy verde o qué está pasando, pero este era el momento para continuar con unas historias que se apuraban y se hablaban cada semana. Y se sintió un increíble potencial desperdiciado. Tanto aquí como en el de hombres, 10 mujeres en el ring y empezaban a caer poco a poco las primeras. Shayna Baszler, Bayley, Sonya Deville y Maxine llegaban a la batalla real para hacer un spot contra Ivy Nail. El gusanito, eliminarla para luego ser eliminada por PFC, quien el grupo completo sería eliminado tras la llegada de Naomi, Jada Parker, un gran prospecto, solo que la gente se durmió y no le dio una gran ovación. En esta ocasión, precisamente que la división de NXT es la mejor del mundo, me alegra que muchas mujeres de ahí participaron. Sin embargo, la dominancia debió ser completamente real. Otro punto que podría haber dado el factor sorpresa con méritos definitivamente, ya que actualmente tenemos mejores historias y talento en NXT que en el main roster. Claro, en cuanto a la división femenina, Chelsea elimina a Lash Legend, viene Piper Niven para defenderla, pero es eliminada por esta por error. Natalia, Jordynne Grace, como una sorpresa más, luciendo espectacular con el cabello lacio, y siendo una verdadera powerhouse que perfectamente podría estar al nivel de Rhea Ripley en un futuro. La diosa regresaba con una ovación como se merece, realmente. Otra vez, el número 21 sigue siendo el mejor para anunciar una sorpresa, y tenemos a Alexa en una gran forma física de regreso y para rato. Sigue teniendo tintes de su personaje con lo que era The Fiend, así que tal vez la ovación hubiera sido increíblemente más si hubiera regresado con su tema original y full personalidad de The Goddess. Zelina Vega, Candice LeRae, luego Stephanie Baker, orgullo chileno, que es ovacionada también, como otro de los talentos increíbles que tiene NXT. Llega Trish Stratus para seguir con las sorpresas, que siempre es bueno verla. 15 mujeres en el ring ya con ella, así que Raquel Rodríguez limpia un poco con su compañera Liv. Charlotte enciende la arena, se toma 30 minutos para llegar al ring, pero al menos es bueno verla en buena forma in ring. Después de tan severa lesión, llega Julia, la campeona de NXT, que ya es tradición que entre al Rumble. Algún día la campeona de NXT debería de ganar un Rumble. Eso sería interesante de ver. Julia, quien eliminaría a Jordynne Grace para luego romper la cuarta pared.
Y por supuesto con 11 en el ring tenía que venir alguien a limpiar. Nia Jax, que sacaba unas cuantas para terminar con el número 30, que sí, no era AJ Lee, otro año más que no se pudo, y como premio de consolación está Nikki Bella. Se unen para eliminar precisamente a Nia, pero termina mal y Nia termina eliminando a 6 competidoras a la vez. Un buen plot twist, quedando fuera Liv, Naomi, Bianca, Raquel, Stephanie e Io Sky. Julia es eliminada por la MVP para seguir su rivalidad con Bayley, pero esta es eliminada por Nikki Bella, quien posteriormente se descuida y la elimina Nia Jax. Charlotte, Nia y Roxanne. Un inesperado trío finalista que resolvió las cosas de buena manera, dándole el foco que se merece a un talentazo generacional como lo será Roxanne en un futuro. La dominancia que Nia Jax venía mostrando con su reinado, y la reina termina ganando su segundo Royal Rumble, siendo no la mejor opción, pero mentiríamos si decimos que no la extrañamos en el plano principal. Además de que ese Tiffany contra Charlotte se construye por sí solo. Un buen Royal Rumble femenino, ojo, para calentar motores, pero que su desempeño in-ring no fue el mejor que digamos, sino que el talento que había, las chicas de NXT y el correcto posicionamiento de los números hicieron ver más vistosa a esta batalla real. Por primera vez desde WrestleMania pasado, los campeonatos en parejas de WWE serían defendidos en un Premium Live Event, y con cierta razón porque estaban en la nada. Bueno, ahora también. El tema es que esta lucha en el contexto se miraba un poco random. Está bien porque es un ambiente fresco y se trata de una lucha multitudinaria, en donde DIY trataba de hacer todas las trampas posibles. Motor City Machine Guns tenían los poderes de Super Faces, y pues luchísticamente es un equipo que realmente cumple. Una lucha 2 de 3 caídas, que siempre es bueno ver esta modalidad, ambos siendo equipos frenéticos, en lo que conllevaba una lucha que sufrió rápido la primera caída a favor de DIY, gracias a las tramposadas bastante innovadoras que el referee no estaba viendo. Seguía el duelo de super kicks bien definidas y topes voladores para tratar de nerfear al enemigo, plancha voladora hacia afuera del ring para dejar fuera de momento a Ciampa y agarrar a Gargano entre los dos, DDT y llevado a la esquina para el Skull and Bones, y se empataba el marcador a una caída. Intento de finisher de Ciampa, más topes hacia afuera del ring, suplex invertido peligroso entre los cuatro para que Motor City Machine Guns casi se lleven la victoria. Sin embargo, unos encapuchados atacan a estos para ayudar a DIY a retener, y tenemos nuevamente a este Street Profits heel o antihéroe con el que una vez lo intentaron pero nunca jalaron el gatillo. Veremos si ahora sí se animan en lo que fue una buena lucha. Por tercera vez, Kevin Owens tiene una lucha titular por el campeonato mundial en un Royal Rumble, esta vez en el cierre de una trilogía contra Cody Rhodes, en una rivalidad bastante personal que involucra el Wing Eagle Championship, en una ladder match. Lucha brutal, que sería lo mejor de la noche por el nivel de destrucción y de posibles múltiples lesiones con las que terminaron al finalizar esta masacre. Golpes a la cabeza típico de cuando hay bad blood, se desentienden del ring y van hacia la rampa. Empieza rápidamente la utilización de escaleras para lastimar al rival, lo cual es bueno. Kevin, con la orilla metálica de la escalera, hace sufrir a Rhodes y lleva la acción al filo del ring. Mini escalera para pegarle al campeón como piñata, se la avientan como papa caliente. Demasiado protagonismo para la chiquilla, sin albur. Cody sufre la espalda y estaba siendo bastante maltratado en el primer tercio de la lucha. Intenta ganar precisamente rápido colgándose de los cinturones, pero los tiene que sacar para ganar, así que Kevin lo detiene y lo jala del pie. Tal monstruo debajo de tu cama. Castigo a la espalda de Owens. Las espaldas sufrieron en exceso contra cualquier escalera que se veía por ahí, nuevamente aprovechando filos o pedazos de las escaleras. Las transiciones estaban en su punto. Sin embargo, algunos spots resultaban cierto repetitivo. Aún así, no tiene nada de malo. Nuevamente utilizarían la escaladita. Ambos sufren las espaldas contra el filo de escaleras acomodadas. Sufre Cody la Brainbuster y como cayó se vio brutalmente. Perfectamente podría haber sido vía libre para Kevin, pero el factor Sami aparece preocupado por su amigo. Cody lo sorprende. Parece que el Brainbuster le hizo más daño a Kevin que a Cody, y lo puedes ver perfectamente en esta toma. Crossroads lo sacan y lo castigan contra la mesa, y Alabama Slam brutal, en donde cae de cabeza totalmente KO. Ante la mirada de Sami, que no hace nada porque sabe que no va a ganar el Royal Rumble tampoco. Vía libre y Cody Rhodes retiene el campeonato indiscutido de la WWE y recupera el Wing Eagle de paso. Una fusión para un nuevo diseño del campeonato máximo mientras lo tenga Cody no estaría mal para la ruta hacia WrestleMania. En lo que fue un buen cierre para una medianamente buena trilogía entre Cody Rhodes y Kevin Owens. ¿Cómo te decimos que un Royal Rumble con los nombres que estás viendo en pantalla se fue diluyendo y por su resultado terminó por ser uno de los Royal Rumbles con las peores decisiones en la historia?
Rey Mysterio salía con el número 1 para enfrentarse a su pana compatriota de toda la vida. Dos leyendas mexicanas en el ring daban comienzo a esto. Mysterio y Penta, con una valiosísima interacción ovacionada y respetada por el público. Tendríamos que revisar el bar para ver qué ocurrió ahí, pero bueno, llegaba Chad Gable, que parecía que seguiría su historia contra los luchadores mexicanos, tratando de erradicarlos. Carmelo Hayes llegaba para seguir un poco la tónica de la femenil, de empezar frenético con luchadores ágiles y de élite. Santos Escobar llegaba para ser otro mexicano más a la lista, y aunque ya parecía triple A, Santos no iba a hacer alianza con los mexicanos, por lo que nos regalaron otra gran interacción hasta una 6-19 por parte de Escobar, siendo esta la primera parte buena del Rumble. Otis llegaba de número 6 porque esto parecía una fiesta de rivales de Chad Gable, pero esa fiesta sería invadida por ladridos, ya que el campeón intercontinental llegaba a repartir lo que es una verdadera Spear, siendo Carmelo el primer eliminado, seguido de Santos Escobar. Akira Tozawa venía por el sueño de Akira Mania, pero fue golpeado por Melo, por lo cual tenía que tomar a alguien su lugar. ¿Qué? El momento de la comedia de la noche se lo llevaría a Show Speed, quien durante todo el Rumble estuvo haciendo un IRL en vivo, y encima Triple H lo mandó a subirse al Rumble para eliminar a Otis y hacer un backflip y ser casi partido por la mitad. El ladrido de Breaker fue mayor y este fue eliminado. Sheamus, siempre es bueno verlo, Jimmy Uso para hacer más montón, Andrade añadiendo otro mexicano más a este Rumble, y algo detallista que pareció interesante es la información y banner que puso WWE debajo con las estadísticas del combate y datos de los luchadores en tiempo real. Jacob Fatu llegaba como una fuerza de la naturaleza, siendo el que se encargaría de limpiar, eliminando a Chad Gable, Rey Mysterio y Andrade. Ludwig Kaiser sería humillado a los Santino Marella. The Miz apareció en su 16º Royal Rumble, seguido de una de las mejores ovaciones para el mejor tema de entrada que hay en el wrestling. El Cody Rhodes cómico y campeón mundial de TNA entraba para un buen spot y hacer su querido. Roman Reigns entraba para limpiar la casa eliminando a Miz, Sheamus y Joe Henry, y así tener un buen spot eliminando a Breaker y careando a Jacob Fatu por 3 horas, quien había eliminado a Jimmy. Llegaba McIntyre para encarar nuevamente a Roman. Finn Balor, Shinsuke Nakamura llegarían para terminar con el debut de Penta, quien duró 42 minutos en su primer Rumble. Orgullo mexicano. Esto sería interesante si este Jey Uso estuviera al nivel de ese Uso que retó a Roman y tuvo una gran rivalidad con él en esa Hell in a Cell, por ejemplo. O bien ese Jey Uso que se rebeló contra The Bloodline y pudo dar una gran lucha contra su primo y junto a su hermano. Pero ahora... Por ahora, hay que tener siempre presente el número 21 como el número de los regresos, porque en la masculina también se dio con este número. AJ Styles está de vuelta, con 35 eliminaciones en su cuenta. Braun Strowman llegaba al Rumble para ser otro limpiador y eliminar a Jacob Fatu. John Cena se llevaba la mejor ovación y el mundo tenía fe. Cena eliminaba a Strowman y Balor. Solo quedaban pocos en el ring, así que era el momento de hacer los careos de los que todos creíamos que serían los 4 candidatos a ganar. Entraba CM Punk, careo entre Paul Heyman Guys, entraba Rollins y teníamos el Big Four. Todo listo para entrar a la recta final del Rumble. Dominic Mysterio entraba para hacer enojar un poco al público y regalarle una plancha a Zapito al mejor de todos los tiempos. Sami Zayn con el 27 era otro que tenía historias pendientes con alguno. Sin embargo, tampoco sucedió nada con él. Damian Priest llega y elimina al Mysterio Jr., LA Knight como el penúltimo puesto y finalmente Logan Paul, que no es un mal 30 considerando que todos sabemos que es un prodigio también para este deporte. Finalizadas las 30 entradas, quedaban solo 8 activos en el ring. Luego de la eliminación bochada de Drew McIntyre, porque se supone que serían 9. Logan Paul escapa en la mesa de comentarios mientras que LA Knight saca a Priest, pero segundos después fue sacado por Styles, quien después fue eliminado por Logan Paul, quedando así el Big Six: Logan, Punk, Cena, Uso, Rollins y Reigns. Carambola entre todos que deja justo en pie a las dos caras actuales de la empresa, el trauma uno de cada otro. Una hora de diálogos entre ellos hasta que en un crossline ambos quedan entre las cuerdas para que Punk aproveche y saque a ambos. Logan Paul le aplica la misma y ambos resuelven sus problemas en una triple amenaza fuera del ring, donde Roman Reigns se llevó la peor parte y CM Punk le recordó el favor a Heyman. Aquí, el 1% de posibilidades se convirtió en 99% de fe para hacerlo realidad. Todo el mundo en este punto pensó que el Royal Rumble siempre sí sería la ruta que seguiría John Cena para conseguir su ansiado campeonato mundial número 17. En un buen intercambio, sí, donde Cena cargó a ambos, haciendo referencia a WrestleMania 25 y pudo finalmente eliminar a Logan Paul, Jey Uso o Cena. La gente aunque se dividía con el JIT y el aclamo también para los golpes de Cena, el corazón estaba del lado de la nostalgia y porque era lo que más tenía sentido. Ya ambos en el borde del ring y cansados por una
una ardua batalla real, John Cena trata de eliminarlo con un ajuste de actitud, sin embargo Jay se zafa, se mete al ring y empuja a Cena para así tener una dualidad increíble entre sí, ser el resultado más sorpresivo de un Royal Rumble dentro de los últimos años, pero a la vez el más mierda. Hay decisiones indefendibles en donde a veces lo predecible es mejor que lo popular. Y lamentablemente Triple H y su equipo creativo, o todo el conjunto organizacional por el que pasan las decisiones en esta nueva era, se han definido por adentrarse mucho en la doctrina del populismo. Y eso al wrestling le hace daño. Veremos cuál es el camino de Jey Uso, veremos si ahora tendremos la otra versión de lo que fuimos los Cody Crybabies, pero al revés. Veremos si la gente sigue haciendo el JIT, pero la incertidumbre actualmente está como la bolsa de valores, precisamente con eso, incertidumbre. ¿Esto o esto? Actualmente no tiene historia, y en un Royal Rumble lo más importante es que el ganador tenga una rivalidad y futuro previsiblemente interesante. En esta ocasión, en una ocasión donde había cientos de posibilidades y variantes, el resultado no se siente bien. Por eso, y por todo lo dicho, este Royal Rumble es de 1,5 estrellas como calificación personal, pero es entretenido.